pero creo que si perduran los criptoactivos, pueden actuar como refugio ante una posibilidad de que el dinero sea digital. Y es que efectivamente la banca está condenada al fracaso. Pero bueno, que como que desde fuera lo que ve todo el mundo y los propios bancos lo saben, les sobran un montón de oficinas. En España se decía siempre que ibas por una calle y era todo bares y oficinas bancarias. Sí. Ahora es solo todo Los bares. reyes. Está dividido en 8 capítulos. Empiezo desde lo más sencillo, hablando de cuentas, qué cuenta elegir, qué hacer para que no me cobren comisión de mantenimiento, pregunta que hace absolutamente todo el mundo, ¿no? Porque sabemos todos que los bancos aplican muchas comisiones y muchas veces es porque no somos plenamente conscientes de lo que firmamos o porque igual estamos contratando un producto que no es el adecuado para nosotros. También trato otros temas como el de la hipoteca. Todo el mundo va a contratar, ojalá que no, pero no todo el mundo tiene igual 100.000 o 200.000 euros para poner a tocateja. Casi todo el mundo, vamos a decirlo bien, contratará una hipoteca el día de mañana. También profundizo en ese tema. Oye, acabo de decidir que me quiero comprar una vivienda, ¿qué hago? Voy al banco, a la inmobiliaria, todo desde una parte cercana. Tratamos también temáticas como pueden ser las tarjetas, el gran peligro que tenemos hoy en la sociedad, las tarjetas revolving de pago aplazado, que siempre se han facilitado de una manera muy accesible, ¿no? Mediamar, Mango, bueno, todos estos locales siempre facilitaban este tipo de tarjetas y no sabemos el peligro de estas tarjetas hasta que no nos formamos. Hablamos también de préstamos, deuda buena, deuda mala, hablamos también de fraudes, del ahorro, cómo ahorrar y con qué tipo de herramientas contamos para ello. Algo muy importante y ellos luego también os lo contarán, pero es la base para que nuestra economía funcione y en España no tenemos apenas cultura del ahorro. Y finalizo dando unas breves pinceladas, una introducción a la inversión, porque también un poco la cultura que tenemos es que los únicos productos que tenemos para invertir es el depósito, acciones y el fondo, que nos recomienda el amigo de la oficina, y hay mucho más allá. Y luego, además, el secreto mejor guardado, pero esto que mejor se lo lea, ¿no? Tu secreto mejor guardado. Les emplazamos que se lo lean para que lo descubran. Sí, bueno, en cuanto al secreto mejor guardado, se refiere Héctor a que he querido también amenizar un poco esto porque entiendo que es un tema que en algún momento puede ser un tostón, pero que realmente es necesario si queremos alcanzar la libertad financiera, que es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Poder vivir sin tenerse que preocupar por el dinero. Lo que he hecho es que, aunque son capítulos que no tienen nada que ver los unos con los otros, sí que voy amenizando brevemente, comentando mi historia, mi experiencia, casos reales que me he encontrado con clientes y también pues desvelo para qué entidad bancaria he estado prestando servicios durante estos 4 años. Pues eso lo dejamos para que lo leáis vosotros, también los que estén siguiendo el directo, que me habían dicho que había problemas técnicos pero ya hemos podido conectar, así que bienvenidos a los que estáis viéndonos por streaming. Luego seleccionaremos las 3 preguntas más destacadas para lanzarlas aquí al panel. Y vamos con Eneco ahora, que Eneco ha sido encargado de escribir el prólogo de este libro. Para quien no lo conozcáis, Eneco es fundador de angelclub.es, club de inversión en startups, y de Onis, que es un servicio de custodia de activos digitales. Y además fue el creador de Ludel y de la 5ª mayor empresa de hosting en España, Australia, adquirida por Telefónica. Bueno, es un inversor también, capital riesgo reconocido, emprendedor, así que un lujo tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Eneco, por estar aquí. No, un placer estar aquí con vosotros. Para empezar y ligar un poco con también el valor que da él en el libro y en sus redes sociales, quería preguntarte ¿cómo creaste tu primera empresa? Para que nos des un poco esta visión, ¿no?, de emprendedor. Bueno, yo la verdad es que desde siempre he querido ser emprendedor, desde que era pequeño, ¿no? Y entonces pues estábamos allá por casi el año 2000, que era la burbuja de internet, que veía un montón de cosas que pasaban en Estados Unidos y dije, tengo que montar algo relacionado con internet, y ahí monté pues una empresa de hosting y bueno, pues esos fueron los comienzos. ¿Y cómo te llegaste a convertir en Business Angel?
Bueno, esta empresa de hosting, pues por suerte, y por suerte mucho trabajo, pues se convirtió en una de las principales de España, y llegó el día en el 2007 en el que la número 2, Access, que ahora es parte de Telefónica, nos la compró. Y entonces, pues ya con el dinero de la venta, pues me dediqué a montar otras cosas y también a invertir en otros emprendedores. Ahí empecé a invertir en algunas startups que luego fueron un éxito, como TicketBee, Suavitísimo y otras cuantas. Yéndonos un poquito a actualidad, que también está interesando a la audiencia, y ya que pues eres experto dentro de este sector, te quería preguntar si tienen recorrido las nuevas monedas virtuales que han sacado los bancos o cómo lo ves. Bueno, yo al final lo que más me gusta de estar en el sector cripto, que ahora estoy como emprendedor a tope en este mundillo, es que tengo la misma sensación que cuando empecé en el mundo de Internet. Que en el mundo de Internet, en el año 2000, pues la gente me decía: ¿pero qué estás haciendo en Internet? No entiendo nada, qué pérdida de tiempo, nunca nadie va a usar Internet, ¿no? Entonces, no sé si os suena que esto mismo es lo que todo el mundo me dice de las criptomonedas, ¿no? Si no lo usa nadie, esto no va a ningún sitio y es solo para criminales. Entonces, la verdad es que me siento como que estamos al principio, y por eso es el reto de estar en este sector, que para mí es el principio y que tiene todo el futuro del mundo. Entonces, las criptomonedas, ¿te refieres a las creadas por bancos centrales, dices? Las llamadas en inglés CBDCs, criptomonedas creadas por bancos centrales, pues en mi opinión no tienen nada que ver con el concepto de criptomoneda, aunque lo llaman así porque al final las criptomonedas, por definición, pues son monedas en un sentido pues libres, no creadas por bancos centrales, que inventó Bitcoin. Quería crear un dinero que no dependiera ni de un banco central, que no lo emitiera pues, a su ritmo a un banco central, y que lo pudiera guardar en un sitio que no fuera pues, el banco, ¿no? Entonces, pues no tiene nada que ver. Eso sería pues volver al sistema de siempre, el que en el sector cripto pues siempre hemos intentado huir. Sé que el otro día más pasaste por mi canal, que tuvimos una charla muy agradable, que os invito a que la veáis, pero ahondando en sector cripto, te quería preguntar, lo hablamos esto, pero ¿cómo estás viendo estas turbulencias que está viendo dentro de esta industria ahora mismo? Bueno, pues sí, es una catástrofe, o sea, es innegable que es una catástrofe lo que ha ocurrido. Es como si en España el quinto mayor banco de España, pues de repente pues, se fuera a la quiebra, y con él pues todos los ahorros de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues con toda la gente que tenía su dinero en un exchange que era grandísimo, como FTX, ¿no? Entonces esto para el sector es malísimo, porque ya el mundo de las criptomonedas pues tiene esta malísima fama, pues como para encima pues añadir algo más de incertidumbre, de inestabilidad y tal, ¿no? Entonces ahora que empezaban a entrar los inversores institucionales, ahora que grandes bancos ofrecían cripto tal, pues esto pues va a retrasar la adopción. Entonces es un golpe bastante duro para el sector. A ver, en el mundo de los puristas de cripto, esto mucha gente dice, bueno, esto da igual, esto no. Es que en realidad la quiebra de esta empresa no tiene nada que ver con que haya fallado el sistema de cripto, ¿no? Que es como, es que las cripto ya no funcionan, no. Es una empresa que hacía un mal uso de los fondos de los clientes, ¿no? Entonces es un fallo de una empresa, de un gestor. No quiere decir que el cripto tenga nada que ver con esta quiebra. Entonces, para mucha gente esto es pues limpieza de bad players, o sea, gente que lo está haciendo mal, y que esto a largo plazo que puede ser hasta bueno para el sector. Pasando a lo que comentas en el libro, con la banca tenemos que lidiar todos de Eli de Ferrari, hablas de que en todos estos años has tocado todos los palos, disfrutando de grandes éxitos y aprendiendo de los fracasos. ¿Cuáles han sido esos éxitos y esos fracasos? Bueno, un emprendedor, cuando después de 7 años que estaba currando como un capullo, perdonad la expresión, pero es que es así, pues eso, sin fin de semana, vacaciones y tal, en tu startup a tope, pues cuando vendes tu empresa, pues la verdad es que eso es muy satisfactorio, y es un poco pues, que te sientes muy bien, y eso es un éxito, ¿no? Y luego lo que pasa en el mundo de emprender, pues que a veces te salen bien las cosas y otras veces no. Entonces monté una empresa de videojuegos en Silicon Valley pues para jugar en la Champions League, y ahí me pegué una grandísima leche, gordísima, porque bueno, pues es lo que tiene. Estás ahí jugando en primera, apostando por convertirte en una $1 billion company con la ambición del emprendedor, y al final las cosas salieron fatal. Entonces, pues bueno, son cosas que pasan, es la montaña rusa de emprender, y entonces pues el fracaso es muy duro.
Pero del fracaso precisamente luego llegan esos éxitos, ¿no? Se aprende más, de hecho. Sí, entonces eso, es un clásico que se dice, no, joder, es que está muy bien que se aprende mucho del fracaso. Y entonces lo que suelo decir es, oye, yo del éxito también aprendí mucho y es menos doloroso. Totalmente cierto, vamos. Bueno, aprovecho para decir que además de vosotros los que estáis por aquí asistiendo de manera presencial, a través de mi canal de Twitch podéis lanzar preguntas, las recogeremos. De hecho, Chris está ahí recogiendo las preguntas más interesantes para lanzar las 3 más destacadas y luego las abordaremos por aquí. Pero siguiendo con lo que tenemos ahora, por seguir hacerte la última pregunta, Eneko. Si tuvieras que dar un consejo para que un emprendedor que se enfrenta a una ronda de financiación tuviera éxito actualmente, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, desde el punto de vista de inversor, cuando me viene un emprendedor, lo que tengo que ver es que realmente muchas veces cuando he invertido en startups que es fase seed, que significa pues, que igual ni siquiera tiene producto desarrollado, no tiene facturación, pues tienes que creerte que el equipo que tienes delante pues que lo va a conseguir. Entonces, pues un equipo consistente, que sean pues 2 o 3 personas que tienen pinta de que tienen experiencia, que lo pueden conseguir, eso es clave. Y luego también pues que estén en un mercado que yo mismo me puedo creer, ¿no? Que hay mercados que yo no los conozco o no me los creo, pero que se tiene que ver también la ambición. Y la verdad es que cuando ves en un emprendedor que hay una ambición de conseguir algo muy grande, esto es intuición, y por intuición me he equivocado muchas veces, pero muchas veces en estas fases es pues una sensación de que lo pueden conseguir. Y sobre todo pues también que cuanto antes puedas tener algo visible, algo que puedas enseñar a un inversor, pues mucho mejor, porque ahora estamos en unos tiempos donde es muy difícil que un inversor invierta en un PowerPoint, pero bueno, si es posible que invierta pues en un mínimo producto viable, algo que se vea. Muy bien, Eneko, muchísimas gracias. Gracias por ese prólogo fantástico del libro, que además, bueno, lo sabréis, pero no lo hemos dicho antes, pero he hecho reseña de este libro también. Me lo he podido ver con detenimiento y detalle, tanto tu prólogo como el de Pablo Gil y, por supuesto, todo el grueso del libro fantástico. Así, muchas gracias. Bueno, que no está en el programa, en el guión, quería contar la anécdota de que yo, como soy un desastre, pues me comprometí con él ya a escribir parte del libro y tal. Y él dijo, oye, ¿ya qué tal vas? Y yo, bien, y nada, no había hecho nada, me había hecho unos huevos. ¿Y qué tal vas? Y tal, y luego se me pasa, y luego me llama él y no le cojo para no enfrentarme a no lo he hecho tal. Y al final llega un momento que digo, con toda la vida igual, tío, estás ahí diciendo que sí, no tienes tiempo. Y entonces me enfrento a la realidad, le llamo a él y le digo, es que me tengo que caer, es que no tengo hecho ni lo voy a tener y ahora tengo un viaje a Singapur y tal. Y entonces él me dijo, joder, es que pues qué pena, no sé cuánto tal, y digo, a ver, es importante la palabra en el mundo, sobre todo la palabra de vasco, que siempre hemos cumplido con nuestra palabra, y en pleno viaje de negocios a Singapur, que tenía mis reuniones y tal, estuve ahí un par de noches ahí escribiendo el prólogo, y bueno, pues estoy muy orgulloso de cómo salió, porque bueno, pues también me ha animado también a tener una base para un libro que escribiré algún día. Eso también, lo mismo, me he comprometido con un editor a escribir algo, que a saber cuándo lo hago, pero bueno, así me animo. La intención está, la intención es lo que se cuenta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Eneko. Y vamos con el siguiente de los ponentes hoy, que es el encargado de escribir el epílogo de este libro, que es Pablo Gil, estratega de mercados de XTB para España y Latinoamérica, es director de la Escuela de Inversión Método Trading, también ha sido fundador del fondo BBVA Partner y director de análisis del Banco Santander, de análisis técnico. Pablo, un placer tenerte por aquí. Gracias por tenerme aquí. Claro que sí, para nosotros es un lujo. Oye, por ligar un poco con la parte de emprendimiento y los inicios, que es lo que estamos hablando también un poco todos por aquí, quería preguntarte cuáles fueron tus inicios como trader. Bueno, veo muchas caras jóvenes, con lo cual hay que hacer un esfuerzo por trasladarse a la época en la que yo empezaba, que era como el paleolítico, ¿no? Aquellos que sois un poco más mayores, año 87, cuando yo a mis hijos les digo, no, es que no había internet, digo, no, es que hay que irse más atrás, no había internet, no había Windows, no había ratones, no había discos duros, las pantallas eran monocromo, ¿vale? Con una panza enorme, se veían fatal, la velocidad de procesamiento era de broma. Yo descubrí, bueno, esto también, claro, cuento estas cosas, Eneko, supongo que tú las vas a vivir conmigo, porque estabas en esa época de los 90, pero yo les decía, es que cuando tú hacías hundir, y ya las has perdido cuando dices eso, ¿no? ¿Qué es eso de hundir? Para que salga el directorio, y la barra P para que se pare, porque en mi época no hacía falta que parase, porque iba tan lento que iban pasando las líneas y tú podías ir leyendo. Si tú
yo hiciese ahora algo así equivalente, en los que habláis la ventana CMD, podéis probar a hacerlo, pasará una columna blanca que ni la veis, ¿no? En aquella época, yo acabé en verano de 2000, bueno, estaba en tercero de carrera de empresariales y quería hacer prácticas y conseguí meterme en un sitio que para mí era el lanzamiento de la NASA. O sea, yo entré en una sala lleno de monitores verdes, con botones que parpadeaban, con 2 teléfonos con un interruptor, con micros, y la sensación que daba era esto es el futuro, ¿no? Y simplemente en una sala con unos cuantos ordenadores como en las películas de Wall Street. Era la sala de tesorería de Banco Santander, y cuando escuchaba las conversaciones, yo tenía 20 años, pues claro, eran también cosa del futuro, era hay que tomar 120.000 millones de pesetas a 3 meses, y yo decía, pero bueno, ¿existen 120.000 millones de pesetas? O sea, y eso era como el día a día de la tesorería, y entonces, bueno, yo salía de allí completamente obnubilado, como diciendo, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Realmente no sabía a lo que se dedicaban, pero tenía tanto glamour para alguien de 20 años que yo me enganché ahí, y al terminar mis 2 meses de prácticas, me acuerdo que fui a ver al director de personal para agradecerle la práctica, y mi frase de despedida junto con una carta fue: yo quiero trabajar aquí sin cobrar. Y él me respondió: creo que es la mejor carta de presentación que me han hecho en mucho tiempo. Al cabo de 6 meses me llamaron, y ahí empezó mi historia en el mundo, digamos, de la inversión, cuando realmente no sabía nada. Yo entré en mercados monetarios, estuve 2 años, me pasaron a divisas. A los 2 años tomé el papel de analista técnico que no existía en España, y luego me fui a bonos. Bueno, pues lo que era la formación de entonces, que te mandaban por distintos departamentos con la intención de que te formases en todos los campos en lugar de especializarte en algo solamente muy concreto, ¿no? Y ahí empezó mi pasión por lo que hago. Y de hecho, ligando con esto, te quería preguntar también cómo decides qué es lo tuyo, que te das cuenta de que se te da bien, de que te apasiona. ¿En qué momento decides que eso es lo tuyo? Eso es fácil. Yo quería un Porsche. Tenía 20 años, veía cómo vivían mis compañeros más mayores, que estaban muy bien pagados, y veía las películas de Wall Street, y yo decía, claro, yo como Gordon Gekko algún día, ¿no? Este es el camino. Y entonces me enteré que había una cosa que se llamaba bonus. O sea, gente que lo hacía muy bien, al final del año le pagaban un pastizal. No es que fuese mucho, a mí me parecía una barbaridad. Entonces fue como decir, bueno, esta es la autopista hacia el cielo, o sea, aquí hay que hacerse conductor de Uber al cielo. Entonces, bueno, pues yo era como, ¿qué quieres? Y con 21 años era ganar dinero. O sea, a mí no me importaba echarle todas las horas del mundo, era algo apasionante, me permitían jugar con ordenadores todo el día. Y bueno, yo volví a la facultad y veía a mis compañeros y les veía como diciendo, no, vosotros vivís en un mundo, o sea, no sabéis lo que hay ahí fuera. O sea, tenía una sensación muy curiosa, y trabajar y estudiar simultáneamente me ayudó muchísimo, porque yo cuando volví a la facultad, yo no había sido un estudiante para nada brillante hasta que empecé a trabajar, y me saqué los últimos 2 años con unas notazas, y me acuerdo que en casa me decían, no lo entiendo. Y bueno, porque primero entiendo para qué estudio, y segundo, me lo quiero quitar cuanto antes para dedicarme a ganar dinero. Yo era una obsesión por conseguir, ¿no?, las cosas como son. En aquel momento mi obsesión era forrarme. Era pues el sueño de cualquier chaval joven que dices, hago algo que me gusta y encima está bien pagado. Pues a echarle horas, ¿no? Y así nació. Y entrando en formación, porque claro, tienes esa pasión y lo que dices, esa vocación de ganar dinero, ¿no? Que yo creo que cuando se es joven también estás con ese plan trazado, ¿no? Pensando en el largo plazo. Pero para ser trader, ¿qué formación necesitas o qué formación recibiste también por parte de, a lo mejor, empleados con los que compartías, responsables? ¿Qué necesitas? Esta es una pregunta muy buena y de difícil respuesta, porque es parecido a cuando a alguien le preguntas, ¿mi hijo se puede ganar la vida como tenista? Y dices, bueno, que depende de muchas cosas, la condición física, qué talento tiene, cuándo ha empezado a entrenar, las horas que le echa a esto, con qué edad empieza. Yo he visto mucha gente haciendo trading en mi vida. Llevo 38 años en esto, he visto de todo. Probablemente algunos de los mejores traders, como diría Eneco, por instinto no habría apostado nada por ellos. ¿Por qué? Pues porque me parecían desordenados. Pero hay gente que tiene feeling, hay gente que tiene olfato, hay gente que ve
ve cosas más rápido de lo que lo ve la media. Y luego hay gente que lo que tiene es muy buena formación, pero les falta ese punto, digamos, de atrevimiento a la hora de invertir, ¿no? Y dices, ¿cuál es la combinación perfecta? Digo, no lo sé. Me he encontrado gente metódica muy exitosa, gente disparatada que también ha tenido éxito y también del otro lado. Con lo cual, parte de la pasión que yo siento por ese trabajo es la incertidumbre de lo que te vas a encontrar, tanto en los demás como en ti mismo, ¿no? Yo siempre he dicho que 38 años haciendo lo mismo y entrar por la puerta del despacho, sentarte en el ordenador y lo primero que piensas es ¿ganaré dinero hoy o lo perderé? Es algo muy bonito porque quiere decir que tienes un reto por delante por hacer algo que no terminas de controlar o de dominar por mucho trabajo que hayas hecho anteriormente en ese campo, ¿no? Y hay pocos trabajos donde probablemente puedas decir eso. Entonces, para mí, la obligación, digamos, de aprender todos los días, de saber que estás en la cuerda floja, te mantiene con la mente pues, abierta, estudiando, con ganas, que para mí es fundamental. No hay una respuesta clara a qué tiene que tener un trader. Desde luego, ganas, estómago y mucho trabajo por delante, eso te aseguro que sí, pero no es garantía que hagas eso. Mucha dosis de estrés. Sí, porque perder lo que te ha costado tanto acumular es muy duro, ¿no? El mundo del trading no voy a decir que sea como ir al casino, porque no es el casino, pero sí tienes esa sensación de que tú vas a hacer una apuesta donde vas a estar valorando si te has equivocado o has acertado en tiempo real. Yo siempre pongo una anécdota que se va a entender muy bien, ¿no? Y yo siempre digo, entras al despacho, yo tengo mis ordenadores en el despacho, entras allí, cierras la puerta y a las 9 de la mañana, 8:30 arranca el mercado y tú empiezas y pones una posición y el oro va a subir. Compro oro, el oro tira para arriba y tú ya... Te vienes arriba. 38 años en la espalda, ¿cómo no voy a saber yo que el oro no iba a subir? Y te vas a preparar el café y cuando vuelves con tu cafecito caliente, el oro ha bajado y ya no ganas 500, sino que pierdes 600 euros, suponte, ¿no? Y en ese momento dejas el café, empiezas a mirar todo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha salido? ¿Qué noticia? Pero bueno, ¿qué? Le das 1000 vueltas y aquello empieza a recuperarse mientras tú buscas la explicación y de repente ya estás arriba ganando 400. Entonces agarras el café y dices, no sé, ya sabía yo, esto sería un error. Te lo vas a beber y está frío y te vas al microondas a calentarlo y cuando vuelves estás en menos 300. Con lo cual ya el café no te lo bebes. Y eso se prolonga 8 horas. Ahora el dato en Europa, ahora el dato a las 2:30 en Estados Unidos, ahora el comentario del estúpido de la FED que ha tirado abajo el bono y me ha afectado al oro. Y cuando te vuelves a las 6 de la tarde, 7, dices, me voy a dejar ya por hoy que estoy agotado. Ves que la cuenta pone 0 euros. Y tú sales y te encuentras con tu mujer. Y te dice, ¿qué tal? 0. Dice, un día tranquilo. Digo, tranquilo, ahí ha habido una guerra. O sea, ahí dentro ha habido una guerra. Porque en el fondo tú has generado todo tipo de endorfinas cuando te iba bien y un bajonazo cuando te iba mal y se ha producido ese cambio de forma continuada en el tiempo. Con lo cual, si tú vas a ser un trader, no valoras a vencimiento la operación, la valoras in situ, según se va produciendo. Y eso genera un desgaste emocional terrorífico. Hay mucha gente que no aguanta el desgaste emocional y ese no tiene futuro en el mundo de la inversión de corto plazo al menos. Sí, además muy ligado también con lo que decía antes Eneco de los fracasos y la mentalidad que se necesita tener, desde luego que sí. Oye, yéndonos a temas de actualidad, igual que hemos hablado antes con Eneco, se habla mucho de lo que está por venir en 2023, si tenemos una crisis en ciernes, si es una crisis, tenemos sobre todo los perfiles más jóvenes en la mente, la famosa crisis financiera del 2008, después vino la de la pandemia del 2020, ya llevamos 2 crisis y parece que puede haber una tercera ahora por delante. Pero esa comparativa, porque hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Y que tiene ese fantasma del 2008 presente, yo lo he hablado también mucho en mis redes sociales y demás, un poco diferenciando la situación, pero quería preguntarte a ti qué diferencia hay en la situación actual o similitudes con lo que vivimos en 2008, si te parece que puede haber algún tipo de comparativa desde tu punto de vista. Yo creo que cada crisis tiene un denominador común, pero luego tiene un montón de vicisitudes particulares, ¿no?
En 2008 el problema nace como el pinchazo de una burbuja inmobiliaria y lo que realmente sirve de catalizador a la descomposición del mercado es cuando empiezan a quebrar los bancos, ¿no? Esa pérdida de confianza en el sistema financiero es lo que realmente desató el pánico entre los inversores y provocó una grandísima recesión. Probablemente eso sentó las bases de lo que hemos vivido en los 15 años siguientes, ¿no? Los bancos centrales vieron tan cerca la destrucción de un modelo económico que llevaba funcionando décadas que decidieron que debían ponerse la S de Superman y salvar a los mercados pasase lo que pasase, a cualquier coste, ¿no? Y a partir de ahí descubren, bueno, que tienen una maquinita con la que pueden imprimir dinero y que cada vez que hay un problema imprimen dinero y compran aquello que está en problemas. Y así hemos vivido 15 años. Y nadie se paró a pensar en que tanto imprimir dinero podía tener consecuencias negativas. Y las consecuencias negativas se llaman inflación. Cuando tú creas mucho de algo, el valor de eso baja, porque hay mucha oferta. Bueno, pues hemos creado dinero a un ritmo, para que os hagáis una idea, en el último año y medio, bueno, entre mediados de 2020 y finales de 2021, la Reserva Federal creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo. Y como lo hizo la Reserva Federal, también lo hizo el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, etcétera, etcétera. Ese dinero fiduciario que llamamos ha perdido tanto valor que su reflejo es que cada vez compra menos cosas, que su inversa es la inflación. Y de ahí que Neco esté tan volcado, por ejemplo, en el mundo cripto, como una alternativa a esta barbaridad que hemos hecho. Ahora llega el momento de plantearse una crisis en 2023 y todo el mundo dice, ¿va a ser como 2008? Digo, no va a ser como 2008 porque probablemente la situación de los bancos no es tan endeble como era en aquel momento, pero hay otras cosas que pueden ser tremendamente complicadas, porque vivimos en un mundo donde hay 305 trillones de deuda agregados y ahora estamos encareciendo el coste de pagar esa deuda. Entonces habrá empresas, habrá gobiernos que probablemente tengan dificultades, puede haber defaults, puede haber una cascada de problemas en el mercado de crédito. Lo hemos vivido en Reino Unido hace nada con los planes de pensiones. Ese problema no está circunscrito a Reino Unido, se puede dar en Estados Unidos y en Europa igualmente, con lo cual, digamos que vamos empapados de gasolina en pelotas corriendo alrededor de la hoguera de San Juan. Y dices, bueno, pues el riesgo de accidente evidentemente es muy grande. ¿Que vaya a haber o no una crisis seguro? Nunca se puede decir. ¿Que la probabilidad de que tengamos una gran crisis en 2023 está ahí? Por supuesto. Y que los bancos centrales, a diferencia de los últimos 15 años, están ahora teniendo que luchar contra el coste de las medidas que implementaron en 2020 y 2021, en lugar de poder centrarse en evitar esa recesión venidera, pues es otra realidad, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a ese punto tan complicado de los próximos 12-13 meses. Mire, ya que has hablado de la deuda, precisamente en el epílogo hablas de la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Parece que ahora tenemos mucho de la mala. Quería primero que dijeras una explicación de lo que es deuda buena y mala y cómo estamos ahora mismo en cuanto a niveles de deuda mala y buena. Bueno, la deuda buena es muy fácil de entender. Yo pido prestado un dinero para llevar a cabo una inversión en un proyecto cuya rentabilidad me va a permitir devolver los intereses y el principal del dinero que pedí. Si tú montas un negocio, pides 100.000 euros y al cabo de 5 años estás generando ingresos de 100.000, pues has devuelto tu deuda y tienes un negocio montado. Así de sencillo. Esa es deuda productiva. ¿Cuál es la deuda improductiva? La deuda improductiva es cuando, no quería escoger a nadie en concreto, es decir, este caballero, te he visto, me miraba muy directo, digo, yo me quiero ir de vacaciones a Cancún, digo, vale, claro, como todos, y pues voy a pedir un prestamillo, digo, vale. Oye, quiero el Porsche ese que dijiste al principio, también lo quiero, y voy a pedir un mega préstamo, y vale, de acuerdo. Oye, mira, es que mi chica me ha dicho que después de comprarme el Porsche, que menos que le compre un pedrusco, y pido un préstamo. Digo, vale, genial. Si lo miramos desde fuera, a la pobre víctima que he seleccionado, diríamos, este tío le va las cosas de fauna. ¿Por qué? Porque vive a un nivel que no corresponde a lo mejor con su nivel de renta, pero él está accediendo a un nivel de renta gracias a un endeudamiento. ¿Cuál es su situación financiera real?
muy mala. Pero la percepción es que vive muy bien. ¿Por qué es mala? Digo, bueno, porque está acumulando unas responsabilidades futuras de pago que van a drenar su bienestar futuro, porque claro, cuando empieces a quitarle de su salario todas las cuotas hipotecarias, las cuotas del préstamo, lo que le va a quedar es poquísimo. Con lo cual, se ha traído bienestar futuro al presente, ¿vale? Y te vale, el primero monta el negocio y luego genera unos retornos cada vez más altos, con lo cual la deuda le ha venido muy bien para subir su nivel de vida, pero la otra persona lo que ha hecho es traerse el nivel de vida futuro al presente, en detrimento de lo que pasará en los próximos años. El mundo, si estuviese utilizando bien la deuda, crecería cada vez más. Pero cuando medís el crecimiento en términos de PIB, descubrís que estructuralmente cada vez es menor a nivel global. ¿Qué quiere eso decir? Que no estamos invirtiendo ese dinero que pedimos prestado para generar mayores crecimientos. Estamos utilizando una parte muy importante del dinero que pedimos prestado para mantener un nivel de vida que probablemente no es acorde a lo que producimos. Es decir, vivimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Cuánto? 305 trillones de dólares en dólares estadounidenses o billones europeos, si lo queréis así. 3,55 veces más de deuda que lo que vale la economía mundial. No está mal, ¿no? Debemos 3,5 veces más de lo que producimos. Y seguimos endeudándonos con la premisa de que los bancos centrales van a poner que el coste de ese dinero sea 0%, para que permita que esta rueda de hámster siga girando. Pero ya no estamos al 0%, estamos subiendo los tipos. Fíjate que aquí en España, lo leía el otro día, estamos entre 30 y 40.000 millones, no, 30 y 40.000 euros por persona, más o menos, de deuda. Tocaríamos a eso, en cuanto a deuda sobre el PIB de lo que debemos, ¿no? Sí, casi apetece tener muchos hijos para minorar lo que debe cada uno, pero sí, debemos un dineral. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta aportación siempre magistral, así que bueno, espero que os haya gustado. Aprovechamos ahora para abrir la ronda de preguntas a los que estéis por aquí y por supuesto también a los que estéis viéndolo a través del streaming. Ya sabéis que hacemos un filtrado y que nos quedamos con las 3 preguntas más destacadas, así que bueno, abrimos ronda de preguntas para si alguno de vosotros quiere preguntarnos algo. Que conste que yo también quería hacer un comentario respecto al epílogo. Por supuesto, por supuesto. Eli me dijo, ¿te importaría hacerme un testimonio para el libro? Y yo, como soy un cateto, dije un testimonio. Y entonces, bueno, yo me leí el libro muy rápido y después de leerme el libro empecé a escribir. Y empecé a escribir lo que me había parecido y aquello iba aumentando en páginas, ¿no? Yo escribía, y en este capítulo esto para, esto cual. Y cuando se lo mandé me dijo, pero si un testimonio es una frase. Digo una frase, no está escrito cantidad de frases. Y fue cuando me dijeron, oye, mira, que les ha gustado y que lo van a poner como epílogo. Digo, bueno, mira, qué bien, que el trabajo no vaya a la basura. Pues fantástico, vamos, os invito a que veáis el libro, que lo compréis, que le echéis un ojo porque, vamos, todo el contenido es fantástico. Pues nada, abrimos ronda de preguntas. No sé si tenéis por aquí alguna pregunta que queráis hacer. ¿Alguno de vosotros? Por ahí, creo que... No sé si pasamos. ¿No se escucha así? Sí, se escucha. Vale. Y a nivel hipotecario, ¿cómo podríamos considerar una deuda teniendo en cuenta cómo están ahora el precio de las viviendas? Que, por ejemplo, en Madrid considero que está un poco desorbitado el precio y que estoy en búsqueda activa de vivienda. ¿Alguna recomendación? Mira, yo hablo de lo que he hecho, ¿vale? No quiere decir que sea lo correcto, pero como se suele decir, put your money where your mouth is, ¿no? La frase esta anglosajona que alinea lo que dices y lo que haces. Yo en 2020, en mitad de la pandemia, yo estaba buscando para comprar una segunda residencia y aproveché pues esa situación en la que había una muy poca claridad sobre qué iba a pasar en el futuro, con lo cual podías apretar un poquito a la hora de justificar el precio. Y lo que sí tenía claro, hablamos de septiembre de 2020, es que iba a haber inflación, porque el ritmo de crecimiento de la masa monetaria era un disparate. Con lo cual dije, bueno, me queda una mini hipoteca que todavía utilizo para desgravarme con las cuotas en la casa anterior, a tipo variable, estaba el tipo al 0,80 o así, lo que pagaba yo, y dije, bueno, esta la cancelo, abro una hipoteca tipo fijo, porque de la misma manera que se deprecia tu dinero en la cuenta corriente por no estar invertido, también se deprecia la deuda. Es decir,
hace 50 años mis padres pedían 18.000 euros para financiar el 100% de su chalet, tenía 55 años, ¿no? Más o menos de vida a la casa. Y dices, 18.000 euros para comprar un chalet. Digo, sí, hace 55 años es lo que valía, una zona buena, en Pozuelo, en aquel momento el Pozuelo era un pueblo, pero bueno, hoy valen $500.000. Y dices, vale, ¿qué pasa si te hubiesen dejado pedir un préstamo a 55 años de 18.000 euros? Que a ti 18.000 euros te parecería una broma, dirías, bueno, esto lo cancelo. Digo, ¿por qué? Porque se ha depreciado el valor de esa deuda junto con el paso de la inflación. Entonces, parte de la estrategia que yo tenía era, se deprecia siempre y cuando el tipo de interés sea fijo, con lo cual había que pedir la hipoteca fija, que estaba a 1,40 donde yo la pedí. Y entonces era, adquiero deuda a un tipo fijo, con lo cual cuando suba los tipos de interés, si yo consigo que mi salario más o menos respete el ritmo de la inflación, se va depreciando. Y a día de hoy lo que lo tengo es arbitrado, porque dices, vale, si compras deuda, por ejemplo, yo en Estados Unidos, deuda soberana que te paga un 4 o 15%, que lo hay en la parte, digamos, corta la curva, antes en toda, tú pagas un 1,40 por un lado y puedes estar recibiendo un 4 y pico % por otro, y entonces directamente tú tienes un arbitraje de un 3% de ganancia en la parte de la financiación sobre una deuda que se está depreciando, mientras que tu activo se va revalorizando porque ha subido mucho en 2 años. Ese es un concepto en el que tú estás jugando con muchas variables, juegas con la percepción de qué va a pasar con la vivienda, y ahí tienes que tener en cuenta que no se ha, a diferencia de 2007, 2008, no se ha construido una barbaridad porque no se ha podido. Hubo una industria que estaba parada y unos costes de los materiales disparados que ha hecho que mucha gente frenase la construcción, con lo cual no tienes sobreoferta, que es muy importante de cara a si viene una crisis en 2023, qué pasará con los precios. Y por otro lado tienes el factor de que se va a apreciar con la inflación y tú tienes macheado el tipo fijo. Esa es un poco una idea de cómo generas una inversión utilizando muchos frentes para mantener tu capacidad adquisitiva o ganar dinero sin hacer especulación, digamos, de corto plazo. Y luego aparte tienes el disfrute de la vivienda si quieres, o lo puedes alquilar como vacacional. Si queréis algunos también aportar algo en torno a la pregunta, estáis invitados a hacerlo. Pues vamos a más preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta más por aquí que queráis hacer? ¿Aquí existe el buró de crédito como en los Estados Unidos? ¿El qué, perdón? El buró de crédito existe aquí como en los Estados Unidos. El buró de crédito. Yo no sé, igual conoces tú mejor. Sí, a ver, es que en Estados Unidos está súper estructurado, institucionalizado todo el tema de tu credit score y todo eso, que dependiendo de tu historial, de qué cosas hayas hecho, pero pues tienes unos numeritos pues, que van de 300 a 900, lo que sea. Y en España, en Europa no existe, y aquí solo es que si impagas, pues apareces en un listado como que has impagado. Entonces, en ese sentido, el sistema americano es súper avanzado en ese sentido. O sea, ahora aquí es o eres un moroso o bien, y en Estados Unidos se evalúa muchísimo a lo largo de los años pues tu puntuación, ¿no? El que tiene 900, pues los bancos le dan una hipoteca así sin más, y el que tiene 300 es que ha hecho algunos impagos y tal. Entonces en España el sistema es totalmente distinto. Yo por mi parte, también añadiendo un poco de contenido, yo el sistema estadounidense no lo conozco, pero sí que te puedo decir que Café Top Bancario, bueno, sí, está blanco y negro, pero también, bueno, supongo que igual también dependerá de la entidad. Por otros compañeros que ha hablado de otras entidades bancarias funciona igual. Dentro del bueno y malo también tienes unos niveles, es decir, claro, tienes un nivel de bueno, muy bueno, excelente, excelentísimo, por ponértelo de alguna forma, ¿de acuerdo? No va por puntuación, pero sí que es cierto que existe. Por eso es tan importante, si tenemos una tarjeta de crédito, ser responsable con los pagos, no quedarnos en descubierto continuamente, etc., etc., porque todo eso efectivamente se tiene en cuenta a la hora de solicitar pues, un simple préstamo, que no tiene que ser cantidades exageradas. 3.000 o 4.000 euros se puede tener en cuenta. Sí, por mi parte nada que añadir más que lo que han dicho, así que fantástico. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿O vamos a las preguntas del streaming? Vale, pues vamos a las preguntas, Chris, que preguntas nos han dejado por ahí por el evento online. Pues han dejado unas cuantas, pero voy con la primera, que la hace Bermú Mezclao, y pregunta si podéis comentar un poco sobre qué puede suponer
el impuesto a la banca española que quiere interponer el gobierno y sobre sus márgenes de beneficio. Eli, te lo dejo esto aquí a ti primero, luego si queréis comentar alguno. A ver, es que es tema complicado. ¿Qué puede suponer sobre sus márgenes de beneficios? Dije hace poco en una entrevista que según analistas de Bloomberg, en 2021 la banca cerró con beneficios históricos. Fíjate que justo fue después del momento COVID, moratoria hipotecaria, etc. etc. Claro, aquí hay, o siempre me gusta dar la visión, ¿no?, de cómo tiene que ser de la realidad y luego en parte mi opinión, porque a título particular, ya te digo, después de este dato que te he dado, la banca tiene dinero y efectivamente es necesaria la recaudación si no queremos hundirnos en 2023. No quiero entrar en política porque sé que igual para ampliar esto más, Héctor se ríe porque a mí no me gusta entrar para nada en política, aunque sí que es verdad que todas las decisiones políticas son también económicas y viceversa, pero creo que habría que entrar en esa parte para explicarlo mejor. No sé si alguno de vosotros quiere entrar en esa parte. Faltaros. A mí de política, a mí no me vais a sacar nada de política, porque en las redes sociales te queman vivo cuando expresas una opinión política. Yo creo que el intervencionismo nunca es bueno. Lo que pasa es que también hay que recordar que cuando llegó la crisis 2008, pues muchos bancos fueron rescatados con dinero público, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un equilibrio razonable. Otra cosa es que te pasas la vida viendo esa manipulación, ¿no? Cuando van a quebrar los rescato, cuando les va muy bien les crujo con un impuesto especial. Digo, ese es el modelo realmente económico que merece más la pena. Yo personalmente creo que no. Tal vez porque yo soy de la opinión de que hay que dejar que el propio sistema capitalista, que es ultra darwiniano, ¿no? Es salvaje. El que lo hace bien está ahí arriba forrándose, el que lo hace mal se va al garete y cierra la empresa. Pero eso lo que hace es regenerar el tejido, las ideas, fomenta el éxito de ciertos emprendedores en detrimento de otros, y eso hace que haya una evolución positiva en la economía. Si tú mantienes vivo cosas que no funcionan, pues realmente estás generando un lastre a lo que es el desarrollo económico. Y tengo la sensación de que hemos entrado ya en esa dinámica de bajo ningún concepto nadie puede sufrir, ¿no? A mí cuando la gente me decía, ¿qué te parece lo del 2020? Digo, que ya hemos pasado por la peor recesión de los últimos 100 años y que el consumo esté tan fuerte como está, digo, me parece aberrante. Pues eso quiere decir que nos hemos pasado de la raya. Una cosa es proteger al más indefenso y otra cosa es esto que hemos hecho. En Estados Unidos mandaban talones, mandaban cheques a los buzones de correos de los ciudadanos siempre y cuando ganasen menos de 180.000 euros la pareja. Y dices, perdona, para un momento, estamos hablando de los desfavorecidos, 180.000 la pareja de ingresos anuales y les estás mandando cheques semanales a su casa. Hemos perdido el norte. No tiene lógica. Entonces, bueno, yo creo que con la banca, yo soy más de dar un paso atrás y no intervenir, pero ni para lo bueno ni para lo malo. Intervenir muy poco, solamente de verdad cubrir las necesidades de los que están en la franja más vulnerable de la población, y el resto que se busque la vida. Y si haces eso, probablemente cometeríamos muchos menos excesos de los que cometemos y no habría que lamentar tantas crisis luego al cabo de una serie de años. Y con respecto a esto último que dices, un apunte voy a hacer yo. Los cheques a domicilio y luego la inflación no sabemos de dónde ha venido y va a ser transitoria y es claro. A veces parece que nos quieren tomar el pelo. Es cheque a domicilio y la gente encerrada en su casa. O sea, imaginad, yo me pongo en el lugar de un americano, porque lo he experimentado en casa, en otro aspecto, porque tú estás en casa y te dicen, no vayas a trabajar. ¿Cuánto me vas a pagar? Y alguno decía, anda, gano más estando en casa, tirado en chándal en el sofá, que yendo a currar. Y si me van llegando los cheques, y dices, vale, voy al fútbol, no está cerrado, al cine está cerrado, al restaurante no puedes. ¿Amazon funciona? Y dices, sí.
Te ponías en Amazon, oye, ¿se puede invertir en bolsa con Robinhood? Sí. Y luego se sorprenden de lo que pasó con los meme stocks, de lo que pasó con cosas como Robinhood y lo que pasó con el precio de los bienes. Digo, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? A un tío que está 24 horas ocioso, que no puede salir de su casa, le inundas de pasta. ¿Qué esperas que haga? Pues que la gaste. Ya, que me gusta jugar a los deportes, a apostar. No, es que no hay deportes. Y lo más parecido es, mira, Wall Street Bets, esto mola. Vamos a reventar la cara al hedge fund. Una frase que se decía en aquella época. Tú no sabes. Yo les ponía el ejemplo a mis hijos cuando me decían, oye, hay que invertir en esto. Digo, os mato, o sea, os prometo que no os doy de cenar cuando invirtáis en esto. Y para mí, cuando me decían, explícalo, digo, eso es como si yo a un amigo mío le digo, ¿sabes qué? Me voy a subir al ring y le voy a meter 4 guantazos al Tyson este. A mí me sonaba eso, digo, o sea, esta panda de descerebrados se creen que se van a cargar la industria de Wall Street que mueve miles de millones y donde, entre otras cosas, están conchavados con la propia Reserva Federal, porque la mitad de la Reserva Federal, los 12 bancos privados, son bancos estadounidenses. Digo, ¿pero tú en qué mundo vives? Y a pesar de eso, en 2021 se oía este mensaje. Van a acabar con la industria del Wall Street una panda de chavales que habían creado un foro y que consiguieron tumbar a un hedge fund, a uno de los miles y miles que hay. Bueno, pues esa es un poco la realidad que vivimos. Así es. Chris, vamos a la siguiente pregunta que nos han dejado por el streaming. Vale, pues Javi BD que os quiere preguntar por las CBDC, por su llegada inminente a Europa y Estados Unidos, su ya adopción en prueba piloto en otros países como China, Bahamas, etcétera, y qué implicaciones puede tener en la política monetaria. Bueno, yo es que al final eso, no soy nada fan de las CBDCs, que son las siglas de las criptomonedas creadas por bancos centrales, porque creo que son mal llamadas criptomonedas porque no tienen nada que ver con la filosofía de libertad de las criptomonedas, ¿no? Bueno, pues como solemos comentar, pues que al final un Bitcoin es una moneda que no depende de un banco central, ¿no? O sea, entonces, pues para mí, pues es no sé, o sea, para la gente del sector cripto, pues las CBDCs, o sea, que haya un euro digital, pues es como, no sé, otro mundo o un sacrilegio, lo que sea, llamar eso cripto. Entonces, para mí, pues es otra forma de tener un euro que lo quieren vender como una cosa más moderna y tal, pero yo al final pues tampoco veo el valor a que haya ese tipo de criptomonedas. ¿A quién le gustan mucho las CBDCs? Pues yo creo que el gobierno chino, cuando se enteró de que había una forma de hacer, o sea, el gobierno chino que controla hasta, si te vas al baño ahora, que había una forma de controlar hasta dónde gastabas tu dinero y qué hacías y este dinero que iba ahí y tal, o sea, un control total, pues en cuanto se enteró de que existía esa tecnología, pues abrió la botella de champán y dijo, ojo, qué maravilla, voy a poner esto como sea. Pero entonces, en un país que quiere más control de su población, pues este tipo de herramientas pues les viene muy bien. En otros sitios, pues yo no veo la utilidad real de las CBDCs. Yo, bueno, por dar un poco mi visión en esto, me voy a mojar un poco, yo sí que creo que las CBDC se van a implantar en mercados desarrollados porque les interesan al final a las instituciones tener el control sobre dónde va el dinero, dónde lo sacas, cuándo lo sacas, qué haces con él. Es mayor control sobre la población, es cargarte al final la mayor cantidad de economía en B que tienes, ¿no? Con el cash. Y quizá, y esto bueno, es una visión personal y además seguro que desde mi punto de vista al mundo de las criptomonedas le queda un ajuste mayor, lo he dicho por activa y por pasiva, creo que es un mercado que está en pinchazo por los excesos del pasado, pero creo que si perduran los criptoactivos, que sí confío en el sector de los criptoactivos, tanto de muchos jugadores de ahora como nuevos activos que saldrán, sí que pienso que pueden actuar como refugio ante una posibilidad de que el dinero sea digital. Es decir, de que las instituciones y los bancos centrales emitan su propia criptomoneda y que sea el dinero de curso legal. Si vamos a ese modelo, yo creo que las criptomonedas serán refugio en ese modelo, ¿no? Las criptomonedas que están descentralizadas, ¿no? Sí, o sea, lo que no tengo duda es que lo van a hacer y lo van a poner en marcha. Otra cosa es que no me guste o no. Que lo creas, claro. Claro, por supuesto. Pablo, ¿queréis comentar algo respecto a esto? Bueno, yo no sé vosotros, ya cuando hablan de las monedas digitales, el mundo es digital. Cuando lo piensas, yo es que tengo hijos de 17 a 27, ¿no? De una gama amplia.
Y entonces es una conversación curiosa cuando hablamos de estas cosas porque claro, yo digo, se querían cambiar de cuenta un par de ellos, ¿dónde la abro tal cual? A mí se me ocurre decirles vete a la sucursal. O sea, me miran como diciendo, ¿pero tú eres tonto o qué? O sea, no entienden el concepto de físicamente tener que ir a ningún sitio, es todo digital, lo hago y además quiero que sea rápido, 4 pasos. Digo, vale, cuando les digo lleváis dinero, también me miran con una cara como diciendo, ¿cómo que si llevo dinero? Y pues claro, uno paga con el reloj, el otro paga con el móvil, si no se reparten el Bizum. O sea, lo de nosotros parece que somos dinosaurios, ¿no? Hablando. Entonces, ¿qué es lo que aporta esto? Si ya hay un dinero digital. Cada vez puedes sacar menos dinero de España sin declararlo. Antes podías llevarte un fajo enorme y no pasaba nada. Cada vez puedes pagar menos en efectivo. Sabéis que hay un límite que va bajando todos los años. Si te ven con un billete de 500, como mínimo, antiguamente te decían, tú eres constructor. Ahora te dirían otra cosa, ¿no? Pero da que pensar, este tiene un negocio y a lo mejor te va a pagar el banco. El dinero en efectivo está muriendo y como dice Neko y como comenta Héctor, al final es que les estamos poniendo en bandeja que controlen dónde lo ganas, dónde lo gastas, cuándo lo gastas, cómo lo distribuyes. Es una maravilla tener el control de lo que hace la población, con lo cual a mí no me cabe duda de que lo van a hacer. ¿Nos va a aportar algo? Sí, algo malo, más control. No nos va a aportar ninguna ventaja respecto a lo que tenemos ya, pero que lo van a hacer, no me cabe la menor duda, porque el control cada vez es más grande y en muchos países del norte de Europa no se utiliza efectivo ya, con lo cual es que ya está ocurriendo. Vamos a ir, si os parece, muy rápido a la última pregunta, porque vamos a cerrar ya, rápido para ir a titular, prácticamente, si alguien quiere comentar. Bueno, pues ahora... Hemos dicho 3, vamos a respetar 3, pero vamos ya. Sí, ahora, haz un apunte, Eli, sí, perdón, y vamos a la última pregunta. No, iba a hacer un apunte respecto a lo que estaba comentando Pablo del dinero, y es que veo efectivamente diversidad de opiniones, gente que piensa que va a morir, gente que piensa que no, y yo me resisto a pensar que el dinero en efectivo desaparezca porque, y esto lo digo claro, al final es perder nuestra libertad. No sabéis lo que se puede conocer a una persona mirando sus movimientos bancarios. Por ahí tengo antiguas compañeras que me asienten con la cabeza. Efectivamente, tú, si tienes un total control y un registro de lo que compra la persona, dónde lo compra, cómo lo compra, al final, ya no solamente por la parte de evitar blanqueo de capitales y demás, sino por todos esos datos, ¿a dónde van? ¿Cómo se pueden utilizar? De verdad, es que viendo la cuenta bancaria de una persona le puedes conocer perfectamente en cuestión de 5 minutos. Entonces me resisto a pensar que pueda ser posible eso, y sí, sé que es más cómodo Bizum, utilizar la tarjeta, pero realmente depende de nosotros que desaparezca el dinero en efectivo. Gracias, Eli, y perdona, por supuesto eres protagonista y aquí no quería quitarte la palabra. Chris, la última pregunta que nos dejan por el streaming. Vale, tengo que seleccionar ahí, que hay muchas. Pues nada, Galaxy 1247 dice que le gustaría saber vuestra opinión sobre si la banca está sobredimensionada, si es sostenible el modelo actual con grandes costes fijos y comisiones elevadas, y si veremos pronto un modelo mucho más digital y una reducción de plantillas importante. Un poco a colación de lo que comentabais ya. Está por supuesto. Bueno, que quería o me gustaría también que des tu visión por esa parte, que además es algo que hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, y es que efectivamente la banca está condenada al fracaso. Hemos visto en los últimos años cómo han cogido popularidad las fintech, los neobancos, estas empresas de tecnología financiera, de acuerdo, que al final funcionan prácticamente como una entidad bancaria, no tienen oficinas físicas, todo es online, y lógicamente el no tener que pagar oficinas y no tener que pagar empleados hace que sus productos sean pero muchísimo más competitivos que los productos bancarios. Ya no estamos hablando solamente de productos de inversión, quienes los ofrezcan, sino de tarjetas de crédito, cuentas, todo absolutamente sin comisiones. Entonces, efectivamente, pienso por todos los lados que la banca está condenada
condenada al fracaso y que estas empresas han venido para quedarse. Y Eneco, sé que tú también por ONIS has estado, por tu empresa, has estado también metido muy en esa parte. Sí, a ver, nosotros trabajamos con bancos para que los bancos ofrezcan crédito a sus clientes, pero bueno, que desde fuera lo que ve todo el mundo y los propios bancos lo saben, les sobran un montón de oficinas, pues que sigue habiendo muchísimas más que la media europea y al final pues no echan a más gente por un tema de imagen y de pues eso que no, pero lo saben, lo sabe todo el mundo y cualquier directivo lo negará, pero saben que les sobra pues todo el mundo. Eso con lo que llevamos ya de consolidación bancaria, que si piensas lo que en España se decía siempre, que ibas por una calle y era todo bares y oficinas bancarias. Sí. Ahora es solo todo Los reyes de los bares y las... Ahora solo nos quedan los bares ya. Sí, bueno, yo, vamos, estoy... Por no robar más tiempo, que además ahora vamos a ir cerrando y la despedida y hemos consumido ya mucho tiempo, simplemente volver a reiterar muchas gracias a los que habéis asistido aquí. Muchísimas gracias de nuevo a la gente que nos está viendo por streaming y por dejar sus preguntas. Y nada, si tenéis alguna pregunta, ahora vamos a abrir un picoteo y lo que sea, pues estaremos listos para contestarlo. Y por supuesto también ahí tenéis los ejemplares de Con la banca tenemos que lidiar todos de Lidia Ferrari. Os lo podéis llevar firmado, lo podéis comprar, lo podéis adquirir aquí, así que nada, nos vemos ahora. Muchísimas gracias de nuevo por asistir y Eli, muchas gracias por todo. Te cedo el testigo para que des la despedida. Bueno, muchísimas gracias efectivamente a todos los presentes. Sé que falta mucha gente, es lo que tiene la lluvia en Madrid. Muchísimas gracias, Héctor, por concederme el honor de haber venido hoy hasta aquí y de acompañarme en este día tan especial para mí. También muchísimas gracias a Eneco, que también, hablando de anécdotas, Eneco me empezó a seguir por redes sociales cuando no tenía ni 200 seguidores, yo creo. Fijaros, un business angel que vista tú ahí también conmigo. Sí, me acuerdo, una cuenta de 10.000 seguidores, hasta que un día me comentaba de vez en cuando y demás, un día veo que le han dado el verificado, y yo me acuerdo que yo me quedé así. Y dije, pero a este señor, ¿de qué le han dado el verificado? Y claro, yo empecé a investigar y dije, madre mía, o sea, que te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas confiado en mí desde aquellos inicios. Fíjate quién lo iba a decir, por todos los consejos que me has dado y por supuesto, por haberme hecho el honor de prologar este libro. Pablo, a ti también, que nos conocemos de menos tiempo, pero de verdad te agradezco también mucho esa pedazo reseña que dio para epílogo, la verdad, que tampoco me lo esperaba para nada, que además te leíste el libro en tiempo récord y demás. Y nada, deciros a ambos que de verdad que os admiro mucho. Me gustaría el día de mañana llegar a hacer como vosotros, de verdad, como cualquiera de los dos. Y bueno, también agradecer públicamente a Daniel Lacalle, que es una de las personas que también ha reseñado el libro, que no ha podido estar en el día de hoy. Y bueno, lo dicho.